Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es uno de los grandes enigmas del mundo espiritual. Es un tema difícil de entender por lo que se encuentra, por las traducciones, difícil de leer por la simbología y por lo sintético. Por lo tanto, también es difícil de interpretar. Esto es lindísimo, pero tiene esas características. Y además, el tema de hoy también a juicio general es algo que da la sensación que cuando lo leemos o oímos de él, terminamos diciendo no entendimos. Hoy voy a hablar de el Tao, un antiguo camino secreto o el antiguo camino secreto. Y existen tres textos bellísimos, conocidísimos, importantísimos, que los tres tienen en común que tienen un misterio adicional. Y estoy hablando del Popol Vuh, ese texto sagrado maya, o el libro egipcio de los muertos, o el Tao Te Ching, escrito por Lao Tse. Lo normal es que nadie lo entiende. Esa es una expresión común, como si no lo hubiera leído. Y es que acerca del Tao hay que hablar algo muy importante. Y es que tiene una clave. ¿Y cuál es la clave? La clave no es solo leer o no solo investigar. Aquí hay que entrar en sintonía. Y cuando hablo de leer y de investigar, ya lo hemos hablado a través de todos estos otros videos, donde hay dos líneas importantes: transformación mental, energía, pero hay origen, pero hay un montón de cosas que están dentro de este conocimiento. Entonces aquí tenemos que hablar de sintonía. Tenemos que hablar de intuición, tenemos que hablar de leer, entender, ver esos escritos con esa sintonía y con esa intuición. Y entonces vamos entrando como en ese cauce y ya nos vamos y podemos entender mayoritariamente. Siempre se dice que el Tao es incomprensible, que el Tao es indefinible. Tengo que insistir en que todos estos conocimientos están llenos de simbología. Entonces, son textos que no se pueden leer tan a letra muerta. Y el Tao tiene una cosa muy linda. El Tao no es una cosa. El Tao es un conjunto de cosas. El Tao es sabiduría. El Tao son verdades. El Tao son secretos. El Tao son herencias. El Tao es algo muy, muy, muy viejo, pero muy viejo. Es de la remota Mu. Entonces estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de la humanidad atlántida, sino de la anterior humanidad, así de viejo. Y ahí se habla, en el Tao, de las islas evanescentes. Y es que, igual que ocurre en la Atlántida, en el Pacífico había unas islas, donde estaba el centro del comando
de la remota Mu, aunque la humanidad era en toda la tierra. Y se refieren a ese punto de ese comando. Otra cosa que hay que decir con respecto a este tema es que maestros hermosos, sagrados, eruditos, ¿qué hicieron? Hablaron y recogieron todo este conocimiento, lo compilaron, pero no inventaron absolutamente nada. El Tao es un conocimiento secreto que viene de las estrellas. Otra pregunta que surge y que es normal: ¿dónde están esos remanentes de ese camino, de ese antiguo camino secreto? En el chamanismo de Asia. Pero no voy a hablar simplemente chamanismo de Asia. Aquí hay que mencionar varios remanentes muy importantes. La religión Han o Shen de China. El Shinto japonés. Ese Bon tibetano del que ya hemos hablado varias veces. Hoy voy a mencionar por primera vez el chamanismo de Mongolia o el chamanismo mongol, que es muy difícil saber de él o conocer de él porque ha sido muy guardado, muy encerrado, muy hermético, muy secreto. El chamanismo siberiano, allá, arriba en el norte, también. Y aquí hay que aclarar algo que es muy importante. La alquimia es china. Todas las otras fuentes o todos los otros personajes o todos los otros conocimientos de alquimia han alimentado, han aumentado, se han integrado a esa alquimia, pero la alquimia es china y el origen es el Tao. Es algo muy, muy, muy viejo. Y es que el Tao es el camino para llegar al cielo. Y ese camino para llegar al cielo no habla de otra cosa que el cielo y la iluminación. Y el camino es la conciencia. Y aquí hay una similitud enorme con el Tantra. Y también hay una similitud enorme con el Dharma o con ese Do del Japón. Tao es la esencia de todo. Es el movimiento del Ki o del Chi en absolutamente todo, más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de las manifestaciones. Y estamos hablando de la encarnación o de las manifestaciones de otras materias y en otras dimensiones y en otros cuerpos. Tao es eternidad. Tao es infinitud. Tao es los ciclos y los cambios o las mutaciones de ese Ki o de ese Chi, como lo queramos llamar. Es una sintonía donde nosotros tenemos que ver y saber de ese Ki y de esas polaridades que están en todo, lo mismo que ese Ki está en todo. El Tao es ego, pero es un ego visto desde una dimensión distinta, como lejana, como parte de esa dimensión mental. Tao es luz, porque nosotros somos luz. Por otro lado, Tao es ahimsa, es el conocimiento y la enseñanza de la no violencia. El Tao es sencillez, es simplicidad, es elegancia. El Tao es discreción.
Y esto es muy importante. El Tao también es análisis permanente. Siempre está en ese trabajo, en ese análisis permanente. El Tao es inclusión. Siempre habla de que todos estamos unidos y todos podemos estar. Y aquí hay que mencionar a ese ser espectacular, Mevlana, ese sufi del Islam que también habló muchísimo de la inclusión. El Tao es libertad. Y el Tao, queridos amigos, es respeto. El Tao es la ciencia de las polaridades, el Yang solar y el Yin lunar. Es el esquema Tai Chi que les estoy mostrando. La mente piensa que el Yin y el Yang son opuestos. No, estamos hablando de los polos, estamos hablando de fuerzas. Entonces, estos son aspectos absolutamente complementarios. Vemos, por ejemplo, los 8 trigramas del I Ching. Esos 8 trigramas del I Ching muestran o dejan ver las mutaciones en ciclos de esos polos y de esas fuerzas. Y de ahí, de esos trigramas del I Ching, de esas 8 ideas generales, donde se enfrentan esas 8 ideas con otra vez otras 8 ideas, salen los 64 hexagramas del I Ching, dispuestos como en un tablero de ajedrez. Y es una cosa lindísima, porque tanto en el origen del tablero de ajedrez, que es de India, como en estos 64 hexagramas del I Ching, el origen es el mismo. Hablan de lo mismo, de luz y de mente, las dos vías. Lo que pasa es que con los años el ajedrez cambió a otra cosa. Pero en esos 64 hexagramas hay toda una explicación de materia y de tiempo. Y también está el secreto de la secuencia de los cambios del espiral humano. Y cuando estamos hablando del espiral humano, nos estamos obligatoriamente refiriendo al ADN, a la siembra. Nosotros venimos de las estrellas y el espiral ha ido cambiando. Ahí existe una relación bellísima en estas dos sabidurías, en ese ajedrez hindi y en ese I Ching de China. En ese conocimiento, y estoy hablando del Tao y estoy hablando de ese chamanismo, recoge todo ese conocimiento de todo el ki, de todo el ki, de todo lo que mueve ese ki. Y nos encontramos con el Qigong o el Qigong, que habla del chi en los cuerpos. Y después, de ahí viene el Tai Chi, que ya habla de la danza y del ordenamiento de ese ki. Y de ahí también se derivan todas las otras artes marciales. Todo lo que tiene que ver con el Tao está mal fechado. Verdaderamente no tenemos idea
de lo antiguo que es ese conocimiento. Estamos hablando que se remonta a Amu. Eso es muy, muy, muy antiguo. Ahí habla de todos los cambios. Ese Tao habla también y describe grandes descripciones del universo. Y hay una historia muy linda, que un ser enorme cósmico cogió unos palos de Milenrama y los botó sobre un círculo, sobre un espacio del universo. Y ahí se formó el destino. Esto es hermosísimo. Esto habla del origen, de la memoria, habla de todo. Es impresionante. El Tao es enorme. El Tao es enorme. El Tao es respiración. El Tao habla de la longevidad. Y hay una cosa que hay que destacar del Tao. En todo su conocimiento, el Tao habla de probabilidad. Y resulta que la probabilidad tiene profunda relación con la estadística. Entonces estamos hablando de una ciencia. Simplemente estamos hablando de una ciencia. Y hay que mencionar 3 enormes, grandes maestros del Tao. Absolutamente legendarios. Son toda una leyenda. Comencemos por Lao Tse. Dicen que Lao Tse apareció, que venía de arriba y del oeste. Y eso señala muy a Gobi. Y que llegó ya viejo, ya anciano. Y que apareció bajo un árbol de ciruelo. Llama la atención. Ese árbol presente en muchas descripciones de las vidas de seres, que todo lo que se habla de ellos es incierto. Pero aquí habla que apareció debajo de un árbol de ciruelo. Unos dicen del siglo IV antes de Cristo, estamos hablando de 2500 años, 2600 años, duró siglos. Lo que se sabe es que duró siglos y hay mucha confusión. ¿Por qué es importante o legendario Lao Tse? Porque él escribió el Tao Te Ching, un libro pequeñito, secreto, complicado. Hay que entrar en esa sintonía y entender que todo lo que está ahí son puras claves espirituales. Y resulta que este personaje desapareció, se montó en su buey de agua y se fue hacia arriba y hacia el oeste. Otra vez de regreso a Gobi. El otro personaje que les voy a mencionar es Xuanzi. Dicen que es el continuador de toda esta compilación del conocimiento del Tao. Y es que particularmente Xuanzi escribió fábulas y escribió historias bellísimas, haciendo mucho hincapié en la igualdad de las almas, en que todos somos iguales. Y habló mucho también acerca de la relativa ilusión de la materia. Impresionante todo esto que él escribió y manifestó y nos enseñó a través de sus historias y de sus leyendas.
Habló también de las polaridades, que nosotros hemos entendido como oponentes y resulta que no, simplemente son complementarias. Y le dio también principal relevancia al tema de la muerte. Además, como con una inclinación muy de lo que conocemos del tema de la muerte tibetana. Él hablaba que el estudio de la muerte era necesario y que la muerte no era tan espantosa como nosotros nos lo imaginábamos. Y el tercero, conocido como Lie Si y también como Lie Yukou. Algunas personas dicen que son dos, que uno es Lie Si y el otro es Lie Yukou, y son la misma persona. Un maestro simple, un maestro modesto, podríamos decir. Él se dedicó a hablar del vacío. Él se dedicó a hablar del destino. Él habló de esa igualdad de almas, ya en un sentido social, en la igualdad social. Todo esto, curiosamente, muy parecido al budismo. Los tres personajes muy misteriosos, con una vida, con una procedencia, con duda acerca de todo. Y tengo que mencionar a Sun Tzu y ese libro también que forma parte de la literatura universal, que es El arte de la guerra. El arte de la guerra de Sun Tzu. Que todos piensan que es un texto absolutamente militar, queridos amigos. No. Es un texto absolutamente del trabajo con el ego, es un texto espiritual que cuando nosotros lo leemos, sí lo podemos aplicar a estrategias militares, claro que sí, pero el origen es espiritual, es Shaitasika, es exactamente Shaitasika, que puede ser aplicado. ¿Qué estudiamos nosotros en ese Tao? La ciencia de la alquimia. Esa ciencia de la alquimia sexual. Estudiamos los dantianes o los cinabrios, que son esas zonas energéticas de los cuerpos. Porque siempre nos hemos quedado aquí en la materia y nos hemos olvidado de que son muchos cuerpos y muchas dimensiones. Aquí también tenemos que hablar en el Tao de las purificaciones mentales paralelas a la energía. Y es que nosotros, esas polaridades, esas ascensiones energéticas, esas fuerzas, tienen que estar la una con la otra. No podemos avanzar o dedicarnos solamente a la energía y olvidar la parte mental. O dedicarnos a la parte mental y olvidar la parte energética. El Tao habla de esas purificaciones mentales paralelas a la energía. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse. Denle like y entren a hildestrauss.com. Vean la espirulina. Tan importante en todos estos cambios para que nosotros tengamos un sistema inmune bien fortachón. A ustedes gracias. Gracias por estar ahí y hasta un próximo video y un próximo tema.